Bienvenidos a este que será el último video dedicado a la serie Cronistas Indígenas y Mestizos de nuestro curso La conformación de la identidad en el periodo virreinal. Estamos viendo estos autores del siglo XVII que son Hernando de Alvarado Tezosomoc, de origen Tenochca, Domingo Chimalpaín, de origen Chalca, y Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, este importante historiador mestizo de origen o de linaje Acolhua o Texcocan, descendiente de Netzahualcóyotl. Vamos a ver cómo ellos tres, sus obras coinciden prácticamente entre 1598, que sería la Crónica Mexicana de Tezosomoc, y la obra de Ixtlilxóchitl, que se enmarca aproximadamente cerca del fin de la primera mitad del siglo XVII. Estos autores van a desarrollar su obra principal en estos 50 años aproximadamente, y por su origen, por su ascendencia vinculada a la nobleza indígena, comparten algunos elementos importantes que hacen que sus crónicas se distingan de manera relevante de las crónicas desarrolladas por los frailes de las órdenes mendicantes, las cuales ya tuvimos momento de revisar y valorar. Vamos a hablar un poco de esto. Dice: la obra de autores indígenas y mestizos como Tezosomoc, Chimalpaín e Ixtlilxóchitl nos muestra una marcada diferencia entre las versiones contemporáneas de la historia oficial y la percepción acerca del fenómeno de la conquista española entre un sector de los descendientes de los indígenas novohispanos en un momento más próximo a dicho episodio histórico. Se advierte una postura menos reduccionista de la historia de la incorporación de los indios en una nueva sociedad, la novohispana. En estas crónicas es posible ver a los autores asumir su rol dentro de dicha sociedad sin sentirse necesariamente escindidos de ella. Y esto es muy importante. La visión reduccionista que nos ha sido conferida particularmente en la educación en el siglo XX, en el siglo XXI, acerca de la historia colonial y acerca de la incorporación o la inclusión de los diferentes grupos humanos que formaron parte de la sociedad novohispana, dista mucho de las versiones heredadas por historiadores como ellos. Si bien esto podría causarnos sospechas si viniera de la pluma de los frailes de origen español, aquí podemos observar cómo estos autores, que son de origen indígena, ya sea indígenas puros o mestizos, pero educados en prácticamente en una formación cristiana occidental en lengua castellana, pues nos permite observar que tanto estos grupos se habían podido incorporar dentro de lo que era la sociedad novohispana, y cómo algunos de ellos no solo se sentían orgullosos de su raíz indígena, sino que también se sentían plenamente novohispanos, ¿no? Vinculados al territorio y vinculados también a su formación cultural, de carácter cristiano occidental. La innovación más importante de la historiografía del siglo XVII fue la presencia de una profunda problemática que se plantearon los indígenas y mestizos dedicados al quehacer histórico, y que significaba la búsqueda del vínculo que los hiciera partícipes de la historia universal o de la salvación. En los conventos y escuelas para indígenas, ellos habían aprendido la historia de los pueblos del viejo continente, al mismo tiempo que creaban una conciencia de lo que yacía detrás de ella, lo que la explicaba, es decir, el devenir mismo de la salvación. Posiblemente estos conocimientos habían hecho nacer en los nuevos historiadores de ascendencia indígena algunas inquietudes respecto a si ellos eran o no descendientes de Adán y Eva, y por lo tanto si podían contarse entre los seres para quienes Cristo había alcanzado la redención. Así pues, a través de sus historias, se dieron a la tarea de tratar de encontrar el nexo tan deseado entre el hombre del viejo continente y el nacido en América. Solo así podrían considerarse a carta cabal partícipes de la redención.
Y recuerden que este carácter indocristiano, prácticamente que ya estaba perfectamente permeado, involucrado en la identidad de los indígenas o mestizos de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, prácticamente este carácter los hacía compartir esa preocupación y tratar de explicar y de conciliar la antigua palabra y la historia de sus ancestros con la historia de acuerdo al cristianismo y con esto finalmente desembocaba también en una conclusión muy importante que era la hermandad o la condición de iguales, por decirlo así, de igualdad respecto a su condición humana y ser partícipes de la creación divina por igual que el resto de los miembros de la sociedad novohispana. Entonces, Tezozomoc, hablando individualmente de cada uno, Tezozomoc ofrece en su crónica una narrativa compleja y solemne en que es posible atestiguar los alcances de la dualidad heredada que se manifiesta en el indígena novohispano, el legado del linaje prehispánico y su nueva condición dentro de la cristiandad. Esta última asumida sin ambajes, aceptación que no impide, sin embargo, realizar una exaltación de la historia mexica y afirmar que esta herencia cultural es también definitiva en la conformación de la sociedad indígena novohispana del centro de México, al grado de que la grandeza de este pueblo perdura y perdurará a través de las generaciones. La crónica mexicana de Tezozomoc es una fuente de gran importancia para el estudio de la sociedad mexica, narra la historia oficial de la casa gobernante Tenochca. Su contenido parte de una narrativa que glorifica el pasado de Tenochtitlan, pues Tezozomoc buscaba inscribir el legado de la nobleza mexicana a la que perteneció. Según Clementina Badcock, su escritura marca un punto importante del contacto. Entrecruza una mirada nahua hacia el pasado que toma como horizonte la historiografía novohispana. Este proceso fue posible debido a que los nobles indígenas estaban siendo educados en colegios de tradición europea, al tiempo que transmitían su memoria histórica y colectiva, su sentir y vivencias de la conquista. Hablando de Chimalpaín, este se vio envuelto en la problemática de buscar el vínculo que uniera la historia que se había desarrollado dentro de los esquemas de la salvación y la del México anterior a la conquista, que no guardaba nexo alguno aparente con aquella. Chimalpaín se propuso y logró encontrar de alguna manera la reconciliación de las dos historias. Ello implica ya una idea de historia universal y cristiana. Pero es en la octava relación donde este autor vierte una serie de reflexiones que pueden entenderse propiamente como su idea de la historia. La historia, lo que fue dispuesto por los antepasados, es de tal manera importante para entender la identidad de indígena contemporáneo suyo, que Chimalpaín, como otros historiadores mestizos e indígenas, se afanó por conservarla, y se dio a la tarea de escribir aquello que constaba en los códices pictográficos, en los códices anotados y en las transcripciones de los mismos. Solo el haberse preocupado por conservar tal cúmulo de conocimientos históricos llevó a Chimalpaín a escribir: nunca se perderá, nunca se olvidará, por siempre será guardado. Orgulloso de su pasado y sus ancestros, consciente de que en la historia prehispánica se encontraban las raíces de su ser indígena, Chimalpaín enmarcó este devenir anterior a la conquista en la gran historia de la salvación y lo pensó con base en una serie de ideas que en verdad no dejan de recordar la manera como la Europa de esa época concebía la historia. Finalmente, en el caso de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, él no pensaba solicitar ninguna prebenda cuando redactó las páginas de la historia de la nación chichimeca, o de la sumaria relación como se le llamó al inicio. ¿Qué finalidad perseguía? Fundamentalmente dos: la reivindicación de la historia antigua del virreinato como un capítulo más del proceso histórico universal, y segundo, dejar constancia de las glorias de los señores de Texcoco, sus lejanos antepasados. Para demostrar el primer punto, Ixtlilxóchitl
recurrió a varios métodos que van desde la identificación total de los sistemas políticos y económicos europeos y nahuas hasta la similitud etnográfica, pasando por efemérides cronológicas. La cronología prehispánica, dicho sea de paso, presenta algunos rasgos caóticos en la historia de la nación chichimeca. Respecto al deseo de conservar en la memoria de los hombres las glorias de Texcoco, la Atenas del Nuevo Mundo, como le llamó el propio Ixtlilxóchitl, estimo que hay en ello algo más que chauvinismo familiar. La apología del señorío Acolhua surge de la función de tres factores. Uno de índole personal, los fastos de los Acolhua engrandecían al escritor, al ser Acolhua; otro de tipo renacentista, la búsqueda de la fama; y otro más, por último, marcadamente político. Netzahualcóyotl, encarnación de Texcoco, se nos presenta como el modelo de gobernante. Mediante multitud de anécdotas, Ixtlilxóchitl transmite un mensaje al gobierno colonial. El gobernante, el buen gobernante, debe obtener el amor de sus súbditos. Así pues, un nacionalismo incipiente, si se quiere, mas no por ello menos crítico, guía la pluma de Alba Ixtlilxóchitl. Frente a la conducta altiva de los funcionarios peninsulares, este castizo, criollo o español de las Indias, pues todos los términos le son aplicables a este autor, opone las virtudes mexicanas, fruto de una historia construida sobre los cadáveres de mexicanos y castellanos. Precisamente, abundando un poco en el caso de Ixtlilxóchitl, el llamado Códice Ixtlilxóchitl es una pieza extraordinaria de la cual no tuvimos oportunidad de hablar en su momento, y estos copias y códices que había logrado reunir Ixtlilxóchitl para escribir sus obras históricas pasaron a su muerte, acaecida en 1650, a manos de su hijo, don Luis de Alba Cortés, quien conservó los papeles de su padre hasta que falleció en 1681 y los dejará en manos de Sigüenza y Góngora, quien había mantenido una estrecha amistad con don Luis de Alba Cortés. Sigüenza y Góngora los conserva, los códices y documentos hasta su muerte en 1300, y conforme a su testamento los lega al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de la Orden de la Compañía de Jesús en la Ciudad de México. El Códice Ixtlilxóchitl, que iba entre este grupo de documentos, permaneció en esa biblioteca hasta que lo recogió el humanista Lorenzo Boturini Benaducci durante sus pesquisas para recopilar manuscritos históricos. Después de esto, en 1743, serán confiscados, enviados a Madrid, y empezará toda una historia de traslados o de prácticamente pasar desapercibidos. El Códice Ixtlilxóchitl tiene tres partes. La primera son 11 folios pintados por ambos lados, que contienen textos y glifos relativos a los dioses, ceremonias y ritos del calendario civil de 18 meses o veintenas. La segunda parte se compone de 6 hojas en papel europeo que contienen pinturas de los gobernantes del Texcoco y dibujos del dios Tlaloc y del Templo Mayor. Y la tercera parte está formada por 10 hojas escritas por Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, producto de una copia que él mismo realizó de la obra de Fray Bernardino de Sahagún, que fue una de sus fuentes para llevar a cabo su sumaria relación y su historia de la nación chichimeca. Despedimos precisamente esta serie de videos de cronistas indígenas y mestizos con las ilustraciones del Códice Ixtlilxóchitl, en donde podemos ver una representación del Templo Mayor, ¿no?, con su doble templo dedicado a Tlaloc y a Huitzilopochtli. Esto que forma parte de la segunda parte del códice, una representación del dios Tlaloc. La representación más famosa y más especial que podamos, derivarse del rey, poeta y guerrero Netzahualcóyotl, rey de los texcocanos, rey de los acolhuas. Su hijo Netzahualpili, quien será también uno de los muy notables ascendientes de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Y con esto terminamos nuestra serie. Nos veremos en la siguiente serie de videos
todavía continuando con el siglo XVII novohispano. Gracias.